Adelante, entremos en la palabra. Amén. Hoy exploraremos aguas nuevas y oro para que Dios te dé sabiduría y entendimiento para seguirme, pues esto es muy importante. Si puedes, toma tu Biblia y ve a Proverbios 22, versículo 10. Proverbios 22, versículo 10. Y empecemos. Buen trabajo, hermanos. La sangre estaba sobre ti, lo habéis arrasado. Lo dieron todo, ¿sabes? O sí, lo arrasaron. Por eso, Proverbios 22 y 10 es donde queremos estar. Amén. Vamos a ponernos un poco nerviosos. Vamos a empezar. Y déjame ver qué más tengo para ti. Creo que eso es todo. Solo quiero leer un poco esta escritura en Proverbios 22:10. Nos va a tomar un poco de tiempo llegar a eso, pero quiero mostrarte el espíritu en el que Dios, ya sabes, me tuvo mientras me preparaba para esto. Y viene de este versículo en particular, aquí en Proverbios. Y el versículo dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Sí, discordia y reproche cesarán. Expulsa al escarnecedor y la contienda cesará. Sí, cesarán las contiendas y los reproches. Veamos, creo que tengo otro versículo en Proverbios, amén, sobre la madera. ¿Podrían buscar ese también, Brent? Tardará un poco. Lo hallé abajo. Eso es todo. Donde no hay leña, el fuego se apaga. Así que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y estos versículos son básicamente sobre la contienda, los problemas y el conflicto. Y el conflicto sucede, así es. Pero hay tipos de personas que intensifican el conflicto. Se les conoce como chismosos o burladores. Un chismoso es alguien que anda contando historias, ¿de acuerdo? Y un burlador, amén, vamos a profundizar más en eso, pero es una persona ingobernable, difícil, alguien a quien le gusta el conflicto, contencioso, tal vez difícil de tratar. La mayoría de las veces, esta persona, esta palabra, burlador, especialmente en los Salmos, en el Salmo 1, es una persona que no reverencia ni respeta a Dios. Dios realmente no cree en Dios. Un burlador es alguien que no respeta nada, ni humano ni divino, dice un comentarista bíblico. Y este tipo de personas, los chismosos y los burladores, tienen un efecto intensificador en el conflicto, en la lucha, en la guerra. Vamos a profundizar en eso. Y esto es cierto a nivel individual. ¿Tienes gente en tu vida que siempre está rodeada de conflictos y pleitos porque les gusta? Van a hablar de alguien para que tengas problemas con otros. Esto pasa a nivel individual y de negocios, son un desastre, de verdad. Sucede en lo personal y también en tu propio círculo de influencia. Pero esto pasa en iglesias enteras, donde hay personas a las que simplemente les gusta el conflicto y van por la iglesia de un grupo a otro, solo esparciendo conflicto. Nos dividen, muy bien, pero no es solo en tu vida individual, no es solo en las iglesias, también pasa en las ciudades, pasa en los estados, pasa en las naciones y es internacional. Grupos de personas que disfrutan de esparcir, pon atención a esta palabra, caos y conflicto entre personas, grupos y naciones que impulsan la guerra y la confusión. Mira el texto otra vez. Dice, echa fuera al burlón, a la persona que no respeta ni reverencia a Dios, que no respeta ni reverencia nada divino ni humano. Echa fuera la burla y, ¿qué se va a ir? La contienda.
La lucha, el conflicto, la guerra se irán. La discordia y el reproche, el insulto y la ofensa, la desgracia. Basta. Sigue, Brent. Iré a fondo, veamos. Ese es el espíritu en el que estoy ahora mismo. Oye, Dios, mira el de la leña, Brent, apenas lo tenías puesto. Eso estaría genial. Donde dice, donde no hay leña, el fuego se apaga. ¿Ves? Si no hay leña, el fuego se apaga. Así que donde no hay chismoso, internacionalmente, tienes gente que anda regando chismes sobre otros grupos de personas y hace que un grupo odie a otro. Vamos a tener problemas en la humanidad. Esa es la verdad, porque somos diferentes. Las indiferencias traen un poco de conflicto, pero cuando echas gasolina al fuego, cuando echas leña al fuego, verás, sin estos portadores de la cola, estos escarnecedores, el fuego no duraría, porque la leña es el combustible que mantiene el fuego encendido. Eso es conflicto. Mire esto, ministro. Hay gente que sigue echando leña al fuego en los conflictos del mundo, conflictos que naturalmente se extinguirían solos, se apagarían, terminarían. Pero siempre hay alguien, un grupo de personas, avivando el fuego, echando gasolina al fuego a través de chismes, a través de la burla. Nosotros, ¿ves? Y ese individuo o grupo de personas en tu vida podría ser alguien cercano a ti en la iglesia. Tú sabes quién es. En las ciudades, estados y naciones, esas personas son los edomitas. Ellos son los chismosos en los canales de noticias, difundiendo, amén, noticias sensacionalistas y noticias que encienden a los grupos. Ya sea que te sientes ahí y veas CNN y escuches sobre todas las cosas que hace esta raza y aquella raza, y eso te llena de coraje, y quieres ir a la tienda y decirle sus verdades y quieres hacer algo al respecto, y Fox News lo aviva. Tal vez no mientan sobre los hechos. No, pero solo lo están haciendo sensacionalista. ¿Ves? Solo lo están llevando a la población blanca y a la población negra y están empeorando las cosas. Sí, tendríamos problemas. Sí, tendríamos conflictos. Es simplemente la naturaleza de nuestras diferencias, pero existen personas y grupos. Hey, Dios, ¿qué están echando leña al fuego? ¿Verdad? Y vamos a hablar de eso. Vamos a profundizar en el tema y vamos a hablar de ello desde un contexto histórico, donde podremos verlo claramente en la historia. Verán, porque a veces cuando puedes mirar hacia atrás y verlo claramente en la historia y en otra nación, como vimos con Alemania, luego regresas y miras a Estados Unidos y dices, espera, eso es exactamente lo que están haciendo aquí, ¿verdad? Así que si recuerdan, hemos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial y hemos estado repasándola. Amén. Si recuerdan, repasamos como 5 puntos de por qué Alemania fue a la guerra, la gran puñalada por la espalda. Los edomitas los apuñalaron por la espalda cuando los trataron bien. Querían Palestina, así que se aliaron con los británicos. El control y la sobrerepresentación edomita en los medios y los bancos, y está bien tener poder. Pero ¿qué haces con tu poder? ¿Qué haces con tu control sobre la televisión? Fomentaron la decadencia. El problema, te vuelves lo que ves. Así, Alemania era decadente e inmoral. Berlín fue la capital del pecado iniciando el siglo, en los años 20. ¿Qué más hicieron tras controlar los bancos? Mercados volátiles, crisis, recesiones, altibajos, picos y valles. Sin empleos ni ingresos para las familias, vimos las filas para el pan y también para la sopa. Los vimos. Esta pobreza agrava la decadencia y la moralidad. Si no tienes dinero o no puedes mantenerla, y alguien te ofrece algo, harías lo que fuera para alimentar a tus hijos. Vimos eso en Alemania. Todo eso fue provocado por los edomitas, los askenazíes,
los que dicen ser el pueblo de Dios, pero no actúan como el pueblo de Dios. Dice Yahshua que para saber qué árbol es, mira el fruto. Lo reconocerás por sus frutos. Luego analizamos a Polonia y cómo el país hacía una limpieza étnica asesinando a la población alemana. Por eso Alemania entró en guerra. Esto no viene en tus libros de historia. Dios nos frenó en la pandemia para conocer la historia real. Hola, Dios. Y recibimos consultas de personas de todo el mundo. Asegúrate de grabar todo esto en un CD. Asegúrate de enviármelo. Queremos la serie completa sobre Edom. ¿Por qué? Porque se trata de una disertación en toda regla sobre una historia que nos ha sido ocultada. ¿Qué tiene de malo? Sin saber de dónde vienes, no sabrás a dónde vas. No sabes lo que pasó. No hay manera de saber lo que está pasando. ¿Ves? Entonces vimos la Segunda Guerra Mundial y vimos a Alemania invadir Polonia. Y por eso, Francia y Gran Bretaña se lanzaron contra Alemania e intentaron hacer algo, Tom. Pero Alemania, con esta nueva Blitzkrieg, una máquina de guerra ofensiva y militar, arrasó con todo, Gran Bretaña y Francia, y los empujaron hasta el puerto de Dunkerque. Y recuerda al líder de Alemania en ese momento, que no les gusta decir mucho su nombre, pero dilo en tu mente. El líder de Alemania en ese tiempo tenía una decisión que tomar. Debería aniquilar al ejército francés y británico en ese momento. Y en esta guerra, cuando todos sus generales le decían que lo hiciera, él mostró misericordia. Permitió que barcos comerciales y embarcaciones privadas vinieran a recoger a los ejércitos de Inglaterra y los llevaran de regreso allá. Él pudo haber terminado la guerra ahí. Probablemente debió hacerlo, ¿ves? Y luego lo vemos ir con el ejército alemán a Francia. Vimos fotos de él en París. Hicieron que París se rindiera en el mismo vagón de tren en el que se rindieron en 1911. Tomaron Francia, ¿verdad? La última vez terminamos con ellos volando aviones sobre Londres y bombardeando Londres en estos ataques aéreos. Ahí fue donde terminamos la vez pasada, ¿de acuerdo? Estábamos viendo todo eso. Luego hablamos sobre Japón, si recuerdas. Y vimos lo mucho que Gran Bretaña, a través de Winston Churchill, y Estados Unidos, a través de FDR, Franklin Delano Roosevelt, querían entrar en guerra. Vimos cómo la población estadounidense no quería ir a la guerra, pero vimos que la máquina de propaganda volvió a ponerse en marcha. Porque cualquier cosa que los que están en el poder quieran que creas, lo único que tienen que hacer es poner en marcha la máquina de propaganda. Y vas a pensar que arriba es abajo y abajo es arriba, que el rojo es azul y el negro es blanco. Vas a pensar que Edom es Israel. Israel traga maldiciones, es pura máquina de propaganda. Así de fuerte es. Al prenderla, Estados Unidos ya quería guerra. Solo les faltaba un pretexto o bandera falsa. Sancionaron a Japón y embargaron su petróleo, y Japón no pudo hacer nada. Si me quitas la comida y me impides pelear cuando intento, Dios, hacer lo que tengo que hacer. Amén. Tarde o temprano, Japón iba a atacar a Estados Unidos porque Estados Unidos estaba librando una guerra sin disparar balas contra Alemania y Japón, suministrando armas y reteniendo el comercio y el petróleo. Eres un tipo que está en la guerra, solo que no has disparado un tiro. Provocación. Sabían que venía el ataque a Pearl Harbor y lo dejaron pasar para ir a la guerra. Así entró Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Suele entrar a sus conflictos usando banderas falsas. Son provocaciones. Nos quedamos en el punto 3 sobre la Unión Soviética. Vamos a entrar de lleno en esto. Francamente, no estudiamos a Rusia. No sé ruso. Los usaré igual. No sean duros. Rusia y la URSS difieren,
pero Rusia es la base. Es el centro de esa Unión Soviética. Es el corazón de esa Unión Soviética. Así que tienes a Rusia y a los estados soviéticos que juntos forman la URSS. Pero Rusia es como si fuera la madre patria. Así que mientras hablamos de la Unión Soviética, quiero que tengan en mente la escritura que vimos en Proverbios. Hablamos de echar fuera al burlón y que la contienda, la discordia, el reproche, todo eso va a cesar. Quiero que piensen en la otra escritura en Proverbios. Cuando hablamos de que si quitas la leña, el fuego se apaga, así que si quitas al chismoso, la discordia va a desaparecer. Piénsenlo. Porque en la Unión Soviética hubo discordia y conflicto, tal como sucede en Estados Unidos hoy. Pero les voy a mostrar que había algunos chismosos, luego les voy a mostrar que había algunos burlones entre nosotros. Luego les voy a mostrar que Edom estaba en Rusia. Ellos estaban haciendo algunas cosas. Y por eso cambió la dinámica de la Segunda Guerra Mundial. Muy importante, porque si podemos aprender esta lección en Estados Unidos, si podemos aprender esta lección en la comunidad negra, podremos expulsar a los burladores, podremos sacar a los que llevan la cola, y la guerra va a cesar. ¿Recuerdas lo que dijo una de las niñas? ¿Recuerdas lo que dijo? Brinco. Dijo que si mis hijos no quieren guerra, no habrá. Si ellos no quieren guerra, entonces no habrá guerra. El burlador, el chismoso, el conflicto, la contienda, la guerra. Muerte. Echa fuera la burla, la contienda y la discordia. Ellos lo van a ver. Lo que necesitas saber, amén, en relación con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, es que Alemania, en este momento en el que estamos en la guerra, Alemania ya venció a Francia. Ellos van a rendirse. Bombardean Inglaterra todas las noches, si me entiendes, con estos ataques. En las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, se ve esta representación. La película abre con bombardeos y se van con parientes al campo. ¿Por qué? Porque están bombardeando Londres, ¿de acuerdo? Hay muchas películas que empiezan o incluyen este elemento, porque es verdad. Historia real. ¿Ves? Bueno, Alemania está lista para ganar la guerra otra vez. Igual Deacon. Los tienen contra las cuerdas. Pueden ganar. Si el rival cae, ataca. ¿Sale? Terminemos esto ya. Inglaterra cayó. Ya no tienen armas. Se quedaron sin nada. Le están pidiendo prestado todo a Estados Unidos. Inglaterra ya está acabada. Los generales le dicen al líder alemán, hay que ir por ellos. Detén los bombardeos aéreos. Así no se gana. Destruyes cosas, pero ocupas infantería para someterlos. Dicen que van para adentro. ¿Está bien? El líder, una vez más, dice esto, no quiero invadir Gran Bretaña. Peleo forzado, sin invadir la isla. Y en ese momento, revisa la historia, cambia su atención hacia Rusia. Y dijo, no voy a invadir Gran Bretaña. Dijo, voy a invadir Rusia. ¿Qué? Espera. ¿Por qué Rusia? Él se niega a invadir Gran Bretaña, pero pone su atención en Rusia y de hecho le declara la guerra a Rusia. Esto me parece increíble como historiador porque todo empezó con ustedes del mismo lado. Recuerden cuando entraron a Polonia. ¿Quién entró a Polonia con ellos? Rusia entró a Polonia y dividieron Polonia por la mitad. Pero les dije, un dato inquietante sobre eso fue que Alemania y Rusia invaden Polonia,
Pero el mundo solo le declara la guerra ¿a quién? A Alemania. Es algo raro. Porque Rusia tenía algunas cosas pasando internamente. Alemania no está controlada. Rusia ya está controlada. Creo que ya les estoy diciendo demasiado aquí. ¿Ven? Ahí falló todo. Mira esto, Marcus, mira esto. Cuando Rusia tomó Polonia, Rusia no dejó de tomar. Atacaron Finlandia, atacaron Noruega, atacaron Dinamarca, países escandinavos. Hay un mapa arriba para que vean. Si no, sigo. Rusia dijo, no nos vamos a quedar solo con Polonia. Y tomaron otros países europeos. Déjame decirte cuál es el problema con eso. El problema con eso es que Rusia, en ese tiempo, era comunista. Su líder era Stalin. Rápido. ¿Qué es comunista, pastor? Todo en común. No hay gente muy rica ni muy pobre. Todos al mismo nivel. Nadie es dueño de nada. El Estado es dueño de todo. El Estado es dueño de todo y nosotros solo trabajamos. Ganamos poco para vivir y todos somos iguales. Todos comen. Comunismo. Eso es el comunismo, ¿ves? Y suena como una buena idea. Vamos a hacer que todos sean iguales. Parece que es una buena idea, pero no si esa teoría política viene de Edom. Karl Marx, Askenazi, escribió el Manifiesto Comunista, ¿de acuerdo? Recuerden los protocolos que publicarían teorías falsas. Teorías falsas. ¿Está bien? Vale. Consigues convencer a todo un país de que no sea rico. Convenzas a todo un país de que simplemente trabaje, de que nunca posea nada. ¿Quién se queda todo? Cómelos. Ojo con los que te quieren pobre. Ten cuidado con quien dice que el dinero no importa. Mientras tú te conformas, ellos siguen avanzando. Mi mensaje para ustedes en Fiji siempre ha sido, consigue lo tuyo, consigue lo tuyo. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte y con esas bendiciones podemos lograr un cambio. Los comunistas en Rusia dicen, mantente abajo, vamos a compartir todo y que el gobierno sea dueño de todo lo demás. Está bien, Alemania sabía de este asunto comunista y sabían quién estaba detrás de eso. Al ver que Rusia pasa de Polonia a más territorio en Europa, dicen que Gran Bretaña no es su problema. Los tienen bajo control. Viene esta otra gente, estos comunistas, y aquí está el futuro de Europa, aquí será la batalla. ¿No te suena familiar? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, adivina contra quién empezó a pelear Estados Unidos. ¿Qué dijeron los líderes tras la Segunda Guerra? Peleamos contra quien no era. Te lo dije. Escúchalo otra vez. Atiende. No memorices. Oye, Dios, ese es mi trabajo, memorizar fechas y cosas así. Solo escucha la historia, porque la historia, la verdadera historia, es mejor que la ficción. Es mejor que la ficción, ¿verdad? Entonces, Rusia empieza con esta teoría comunista edomita de Karl Marx y comenzó a tratar de absorber toda Europa y volverla comunista, ¿ok? Stalin era el líder de eso. Ven a Stalin aquí. Pongan atención a donde tiene la mano. ¿Ven su mano? Ese es un símbolo de sociedad secreta. En la mayoría de las fotos que se toma, tiene la mano así. Y vamos a hablar de eso en un momento. Esa es la mano oculta. Esto indica que muchas cosas suceden con una mano oculta moviendo los hilos. Y no se refieren a Dios. ¿Verdad? Ese es el líder, ese Stalin.
Alemania sabía que Rusia estaba bajo control, hermano. Solo te estoy diciendo, vamos, solo, ahí vamos. Así que Stalin era malvado. 40 millones de muertes bajo su mandato. Él abrió los gulags, campos de esclavos, donde metían a los rusos. 6 millones murieron por hambruna. 40 millones en gulags y 6 por hambruna. Rusia colapsó. Bajo el régimen de Stalin, el canibalismo se extendió y la gente empezó a comer niños. Alemania, en lugar de atacar a Gran Bretaña y poner fin a la guerra, ataca a Rusia para frenar la creciente amenaza del comunismo. Y llamaron a su operación Operación Barbosa. Operación Barbosa. Iban a entrar en Rusia y atacarla. Esa gran nación de Rusia iba a entrar y atacar a Rusia. Muy bien, detente ahí mismo. Respiremos hondo. Si necesitas estirarte, adelante. Haz tus ejercicios solo necesario, porque vas a requerir esto en adelante por lo que sucede ahora. Está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. Burlones, chismosos, destruyendo el país desde adentro. Y así fue como tomaron el control de Rusia. Así que ahora vamos a hacer una pausa. Ya te mostré lo que Alemania le hará a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Rusia está controlada, así que ahora haré una pausa. Solo mantén eso presente, mantén eso en mente, pero te voy a mostrar cómo Edom tomó el control de Rusia. Y luego vamos a regresar a la pelea. Edom tomó el control de Rusia. Tú dices, pastor, la última vez que hablamos de Rusia, Rusia era, hombre, Rusia era la neta, de verdad. Rusia era la neta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me alegra que lo preguntes. Vamos a ver el número 1, la familia real rusa. ¿Está bien? Aquí tengo una foto de ellos para ti. Esa es la casa de Romanov. Esa es la familia real rusa. Mucha gente no sabe, así como tienen a la reina Isabel de Inglaterra en la casa Windsor, Rusia tenía su propia familia real, igualito. Así de simple. Pero a Edom en realidad no le gustan los reyes, porque los reyes tenían la capacidad intelectual. Vieron lo de Edom. Por eso odian a los reyes. Y por eso, en países importantes, hubo revoluciones para sacarlos. Inglaterra es de los pocos que todavía tienen realeza. ¿Qué crees que están haciendo en Siria ahorita, tratando de quitar al rey Agad, el rey de Siria? Odian a los reyes porque los reyes tienen la sabiduría, el dinero y el poder para ver lo que están haciendo. Y para tratar de detenerlos, es más fácil lidiar con las masas y confundirlas. Hacer que las masas crean cualquier cosa menos en los líderes. No, yo no he estado ahí antes, pero ya hemos visto eso antes. Te veo, está bien. Y esos son los reyes, hombre, en Roma y Rusia. ¿Y adivina qué? Son parientes de la reina Isabel, la misma familia. Así es. Así su abuelo. ¿Qué tiene que ver con el último zar, Nicolás II? Primo hermano, así es. Primo hermano, vamos a hablar de eso. Entonces esa es la familia Romanov, ¿de acuerdo? Ahora, si ves eso, vas a notar ahí a Alejandro II, el tercero desde la derecha. Ese es el hombre, ahí mismo. Ese es el mero mero. Estoy hablando del mero jefe. Ese es el hombre, ahí mismo, ¿ok? Él fue el que vio a Edom desde el principio. Y cuando vio a Edom, hizo dos cosas. Vio que Edom estaba a punto de derrotar a la pequeña nación que estaba surgiendo. La llamaban América. Edom estaba a punto de derrotar a América a través de la guerra civil. Recuerda eso. Y Edom estaba apoyando al sur, estaban apoyando el comercio de esclavos. Estos askenazíes, ellos estaban apoyando el comercio de esclavos. ¿Y recuerdas lo que hicieron los rusos para evitar que el sur ganara la guerra? Para evitar que Gran Bretaña y Francia ayudaran al sur a ganar la guerra, Alejandro II envió barcos. Costa de California, costa este,
Él dijo, tóquennos y verán. Que resuelvan su propio conflicto. Que el norte y el sur se enfrenten. Dejen de apoyar al sur para mantener la esclavitud. Alejandro II, él hizo eso. Él hizo eso, ¿sabes? Y cuando hizo eso, eso enfureció a los askenazíes. Los Xochitl difundieron. Se corrió la voz, decían, vamos a vengarnos con la casa de Ramana, Ramana, nos vamos a desquitar. No vamos a dejar que eso pase así, ¿ves? Porque los reyes tienen el poder y el dinero para detener los planes. Él envió esos barcos, ¿ves? Como respaldo. La segunda cosa que tengo, Alejandro II, además de eso, él y Lincoln eran buenos amigos. Él y Lincoln eran buenos amigos. Cuando Lincoln murió, le envió un comunicado a Mary Lincoln describiendo a su esposo Abraham como uno de los mejores hombres cristianos que jamás conoció. Era amigo de Lincoln. Y al igual que Lincoln, Alejandro II se oponía a un banco central. No permitió que abrieran una reserva federal. Rusia, aquí no puedes venir con esas cosas de bancos. Es como Lincoln. Y ahora, lo que le hicieron a Lincoln cuando Lincoln empezó a querer imprimir su propio dinero, los greenbacks, y mantener a los banqueros fuera, él dijo, tengo dos grandes enemigos. El enemigo frente a mí es el sur. El enemigo a mis espaldas son los banqueros internacionales. Y el enemigo a mis espaldas es peor que el que tengo enfrente. Lo echó a Lincoln al enfrentar la banca edomita. ¿Qué pasó? Lo asesinaron. Y no solo a Lincoln, a cada presidente que intentó quitarle el dinero de las manos a los bancos de la Reserva Federal de los Xochitl, lo asesinaron. Pasa al siguiente texto. Sí, porque Kennedy, con su orden ejecutiva, estaba tratando de recuperar el control del dinero. Entonces Alejandro II evitó que ellos entraran e invadieran. Durante la guerra civil, dejó que ese país resolviera su propio conflicto. Alejandro II impidió que los bancos entraran. Y así como a su compa, al que asesinaron, Lincoln, también le tocó a Alejandro. A él también lo agarraron, compa, porque en su país había burlones, en su país había chismosos. A él también lo agarraron. ¿Cómo lo agarraron? Él iba en su carruaje. Ya habían intentado asesinarlo 7 veces, pero esa vez él iba en su carruaje y él iba paseando. Probablemente iba escuchando ese Crato o ese PMG. Si me entiendes, él iba bien relajado. Alégrate conmigo. Él iba bien relajado. Carruaje blindado. 3 hombres se le acercan corriendo. Bombazo al carruaje. Lava. Es blindado. Pero Alejandro cometió el error de bajarse del carruaje. Ya tenían a otro esperando. Así que el segundo hombre le lanzó una bomba a los pies de Alejandro. Explotó, ya sabes. Destrozó al rey. Le amputó las piernas, puedes leerlo, lo aniquiló. Tenían a un tercero con otra bomba, pero no hizo falta pues el trabajo ya estaba cumplido. ¿Está bien? Eso no nos lo enseñan en la historia, no. Y mira, todos y cada uno de ellos eran edomitas. Muso. Sí. Judío ruso. Ah, sí, los llamados. ¿Está bien? Ahora uno de ellos, ahora, tuvieron una fiesta, ¿verdad? Tenían un partido político, lo llaman él. Narodnaya. Listo. Narodnaya, voy la fiesta. Significa la voluntad del pueblo. ¿Está bien? Ese era el partido que se oponía al rey. Porque venían a decir, rey, no queremos que sigas gobernando. Queremos que el pueblo tenga el poder. Pero tienes que tener cuidado. Porque no todo lo que se dice que es un pato, es un pato. Ellos actuaban como si fueran el partido del pueblo, pero era Edom todo el tiempo. ¿Está bien? Ahora, déjame explicarte. Uno de los miembros de la organización era un hombre llamado Alexander Yolianov. No,
Puedes regresar al otro. Alexander Yolanov, ¿está bien? Él tenía un hermano menor que era Vladimir Yolanov. Tienen que entender que al leer esto en mi casa lo digo muy fácil, pero cuando me pongo frente a ustedes, no puedo decirlo. ¿Sí me entienden? Vladimir Yolanov, ¿de acuerdo? No conocemos a Vladimir Yolanov por ese nombre, pero sí conocemos el nombre de Lenin. Muchas veces, los askenazíes cambiaban su nombre para que no supieras que son askenazíes, para que no supieras que son Edom. ¿Quién es Lenin? Él es el padre del comunismo. Te estoy diciendo cómo tomaron el control de Rusia. Se lo quitaron a los zares. ¿Cómo? Asesinaron a Alejandro II. ¿Está bien? Asesinaron a Alejandro II. Y Alexander Yolanov, ¿qué fue parte de ese plan? Su hermanito es Lenin. Entonces, ¿qué pasa después de que muere Alejandro II? Alejandro III toma el trono, ¿de acuerdo? En ese mismo año, él asume el poder. El hermano mayor de Lenin intenta matarlo. En 1887, el hermano mayor de Lenin es ahorcado, ejecutado por intentar matar a Alejandro III. Si no funciona, lo intentan de nuevo. Hubo un desastre de tren, el desastre del tren de Gorky. Brent, como mostraste antes, el siguiente rey, Alejandro III, está en un tren. Ocurrió un accidente de tren, hermano, pero no fue un accidente, diácono. Están tratando de atrapar a ese muchacho, ¿ok? En 1888, ese fue el accidente de tren, pero no lo mató, aunque sí lo hirió. Su tren empezó a colapsar y su familia estaba dentro, y él estaba sosteniendo el techo de su vagón, de su compartimiento, y fue golpeado. Tenía moretones, se dañó los riñones y nunca volvió a ser el mismo. Entonces, el accidente ocurrió en 1888. Alejandro III murió en 1894 de falla renal por el trauma del accidente en sus riñones. Siguió el zar Nicolás II. Volviendo a la foto, Brent, de los reyes Romanov, ¿de acuerdo? No, sí, justo ahí. Entonces, mira, ¿quién es Alejandro II al final? Alejandro III justo después de él y Nicolás II. Nicolás va a ser el último de la familia aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y estamos hablando de cómo Edom tomó el control de Rusia. Tienen que sacar a los reyes. Tienen que sacar a los líderes, ¿de acuerdo? Golpea al pastor y la gente se va a dispersar. Muy bien, aquí tienes, ¿de acuerdo? Punto número 2, los bolcheviques. Sí, vamos a hablar de eso. Pastor, aquí tienes una iglesia negra. Pastor, somos del barrio. Sí, pero vamos a saber cosas que la gente no cree que sepamos. Vamos a saber quién lo dirige, cómo lo dirigen. Y si conoces a tu enemigo, a Dios, vas a saber cómo vencer. ¿De acuerdo? Entonces hablamos sobre la familia real. Déjame hablar sobre los bolcheviques. Usan nombres rimbombantes para confundirnos, pero bolchevique significa mayoría. Eran el partido que siguió a ese partido Boila. ¿Recuerdan la voluntad del pueblo? Le cambiaron el nombre a los bolcheviques. Todavía representaba al pueblo porque se trataba de la mayoría de la gente, pero los bolcheviques se fundaron sobre los principios del comunismo con Karl Marx. Sí, el manifiesto comunista. Sí, él era judío. Búscalo. Escribió un libro para que todos los gobiernos quisieran ser comunistas, para que la gente pudiera ser igual. Pero ellos se sientan en la cima de todo. ¿Ves? Entonces, esos son los bolcheviques, ¿de acuerdo? Ellos enseñaban la idea de una sociedad sin clases, sin clase alta, sin clase baja, todos iguales, el pueblo en todo, sin súper ricos, sin súper pobres. Eso suena bien, pero es una farsa, porque Edom estaría en la cima. Déjame decirte, los fundadores del comunismo en Rusia, tengo una foto, Lenin, ese era su hermano el que estaba detrás de los intentos de asesinato, Lenin. Trotsky, vamos a hablar de él. Él era el contacto. Él era el que traía el dinero. Así es, él era el contacto. Él era el que tenía el dinero para financiar a los demás. Y te voy a mostrar de dónde sacó su dinero.
Apúrate, dilo ya. Él consiguió su dinero de Estados Unidos. Hablemos sobre el comunismo y de Estados Unidos. Te mostraré un poco de ese país. Estados Unidos siempre ha dado a luz a sus peores enemigos. Estados Unidos siempre ha dado a luz a sus peores enemigos. Cuando luchábamos contra el comunismo y la Guerra Fría, con todo ese proyecto de ley nuclear y demás, no les contaron nada, pero Estados Unidos fue el origen del comunismo. Estados Unidos financió el movimiento comunista en Rusia. Ella lo hizo, de la misma manera que financió a Al-Qaeda, de la misma manera que financió a Osama Bin Laden, de la misma manera que ella financió. Sí, así es como Estados Unidos hace las cosas. Ya sabes, y siempre parecen volver para mordernos a nosotros o morderles a ellos. Así que Trotsky, un tipo estaba relacionado con un banquero de Nueva York llamado Jacob Schiff. Y puedes buscar todo esto. Ese es Jacob, ¿verdad? Hombre niño. Y Jacob tenía ese gran nieto de Jacob. Di mamá. Lo verás en el libro La criatura de la isla Jekyll. Él lo dijo. El nieto de Jacob Schiff, John Schiff, dijo que mi abuelo dio al menos $20 millones para apoyar a la Rusia comunista. ¿Verdad? No solo eso, en este libro, La criatura de la isla Jekyll, Woodrow Wilson, el presidente, también estaba involucrado. Daban pasaportes para que estos comunistas viajaran desde Estados Unidos de regreso a Rusia. Los mandaban con dinero. Esa era la conexión. Pastor, lo que está diciendo recuerda nuestra escritura. Echa fuera al burlador. Echa fuera al chismoso. Cuando estas personas entran a los países, tienen gente para causar disturbios, para provocar caos. Crean caos para arreglarlo y decir, sin mí no hay país. Me necesitas. No es cierto. Tú hiciste el lío. Déjame mostrarte este pequeño dibujo animado que se hizo aquí mismo. Puedes buscar esta imagen de dibujos animados en Google. Solo busca en Google Wall Street, Roosevelt, JP, Morgan, JB, Rockefeller y Karl Marx. Y en esta caricatura verás a Karl Marx vestido de negro. El comunismo de Karl Marx en negro. Pero está rodeado de gente en Wall Street, porque lo que intentan decirte es que Karl Marx y el comunismo están financiados por la OMS y por Wall Street. Y si miras de cerca, verás a Roosevelt, verás a Rockefeller, Theodore Roosevelt, es decir, verás a J.T. Morgan. Y la caricatura le decía a Estados Unidos está financiando el comunismo. Fue una traición. ¿Quién ayudó a Estados Unidos en la guerra civil? Rusia. En estos momentos Estados Unidos recompensa a los zares, a los reyes. Break time igual a 0.5s/diagonal, aliándose con Edom para suplantar su país, para lograr apoderarse de todo su país. Pero como diría Woodrow Wilson, una vez que permitimos que Edom pusiera ese banco, ya no éramos libres. No podíamos decirle a Edom, no vamos a hacer eso contra Rusia porque Rusia nos ayudó. Escucha, el que pide prestado es esclavo del que presta. Esclavo. Y Estados Unidos tuvo que hacerlo. Así que pensaron lo que decía Edom y vendieron a Rusia. Vendimos a Rusia. ¿Ves? Lo traicionamos. Rápido. Déjame mostrarte algunas cosas que le pasaron al zar Nicolás antes de que lo eliminaran. Cometió un par de errores, hermano. Entonces tienes todo este rollo con los comunistas en Estados Unidos, alimentando a los comunistas. Pero cometió algunos errores. Número 1, se metió en problemas y se fue a la guerra con Japón. Brent,
sigue. Se metió en problemas y se fue a la guerra con Japón. ¿Ves? No debiste haberlo hecho. Creo que ya les había dicho antes, los japoneses son duros, hermano. Son duros, hermano. Míralos, gente pequeña. ¿Tú piensas que son gente pequeña? Mira, hermano. Cuando dicen kamikaze, ellos lo inventaron. Ellos se van a lastimar a sí mismos con tal de lastimarte a ti. ¿Ves? Y lo que pasó fue esto. Eran tan duros que por eso después de la Segunda Guerra Mundial no les permitimos tener un ejército. Esa islita eran puros mafiosos. Así que Rusia se mete en broncas y va a la guerra con Japón, hermano. Y todo fue por unas tierras. Querían Corea y unos puertos. Todo fue por unas tierras, sin entrar en detalles. Fue por eso. Paren con los nipones. Para no hacer el cuento largo, la guerra duró del 8 de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905. Los edomitas odian al zar. Descubren que el zar va a la guerra con Japón. ¿Qué le hacen a Japón? Lo financian. Japón saca armas y cosas así. Lo financian. ¿Y qué le hace Japón a Rusia? Se lo atribuyeron a Rusia. Los azotan. Una pequeña isla venció a un gran país. Los azotan. ¿Está bien? Sigue así. Brit, los azotaron tan fuerte que perdieron la guerra. Y ese es un mapa de la zona en el Pacífico. Se trataba de peleas por Corea y todo ese tipo de cosas. Pero Rusia los azota con mucha fuerza, derrotados por Japón. Y eso empeoró la crisis en Rusia. ¿Qué quiere decir, pastor? Mira, tienen un grupo que le está diciendo a todo el mundo que el rey es una basura. Él no debería estar gobernando. En ese momento, el rey va a la guerra y pierde la guerra. Malas decisiones. Sin general, él solo dirige. Fue un desastre. Eso hizo que los comunistas se vieran bien. ¿Está bien? Así que ese fue el primer error. Error número 2. Y no es un error de su parte, pero simplemente pasó. El asesinato de Stolypin. Esto sí que está bueno. Cuando buscas a ese tipo, mira a ese tipo. Ese era la mano derecha del rey, ¿sabes? Si me entiendes, ay compás. Es el mero, mandabas allá. Ese era la mano derecha del rey, ahí mismo. Él era el ministro, detente justo ahí. Él era el ministro del Interior, ¿verdad? Era un reformador. Y entonces, cuando el rey perdió la guerra y las cosas se pusieron feas, este tipo de aquí empezó con las reformas. Denle tierra al pueblo, comienza a plantar granos, pan, acero, Rusia empieza a ganar. Ganando. Él hizo que Rusia ganara y fuera el granero del mundo. Él era el mero mero, bro. Pero Edom no quiere que Rusia tenga éxito. Cada vez que quieren tu país y tu país empieza a irle bien, ¿sabes qué van a hacer? Sabotaje. Saben que él es el bueno, entran ahí y lo asesinan, mano. Lo asesinaron justo enfrente del rey también. ¿Y quién fue el que lo asesinó? Anita Mike, una rusa llamada Anita Mike. Su apellido era Bogrov. Tengo su foto para que veas que el material es real. Brent, sigue, aquí está. Tengo su foto. Ese es el asesino del primer ministro ruso el 14 de septiembre de 1911. Es la verdad. Como tomaron el control de Rusia, tuvieron que quitar al rey del camino. Para poder quitar a los reyes, tenían que asegurarse de que Rusia no tuviera éxito. Sabotaje. Mataron a este tipo. Número 3. Disturbios civiles. Nicolás pierde. Asesinan a su mano derecha. Brent 3. Revueltas. Disturbios. ¿Qué? País mal y comunistas incitan al pueblo a rebelarse. Tienen que protestar, tienen que salir a las calles.
Hubo disturbios antizaristas en Rusia. Faltaba pan, había hambre. Salieron a protestar. Se escucharon disparos. Ocurrió el domingo sangriento. Y eso fue casi como la gota que derramó el vaso. La gente vio al rey y a los zares y le echaron la culpa a él, hermano. ¿Quién lo hizo? Lo de siempre. Fue Edom. Fueron ellos, gente. Tomando dos bandos y fomentando el desacuerdo. Metiendo dinero a un lado. Y causando confusión. Hay dos perros que no quieren pelear. Pero un experto en perros puede hacerlos pelear. ¿Alguna vez has visto eso? Oh, sí. Agarras a esos dos perros, tratas mal a uno y se enfurece. Lanzas al perro inocente con el otro. Este muerde y dice, ¿por qué a mí? Y ahí van. Y van a pelear hasta la muerte. Eso es lo que hacen en las naciones. Ese es el chismoso. Ese es el burlón. Ese es Edom. Y aunque no lo creas, lo están haciendo en Estados Unidos ahorita. Están sacudiendo a esos pitbulls, bebé. Oh, sí. No me sacuden. Claro que sí. Ves noticias, te enojas, pero inflaman. Blancos ven noticias y Dios, ahí van. También nos están inflamando. Solo tienes que poner a esos perros juntos y se van a morder. Oh, sí. Le pasó a ese chico asesino. Ve todo el día Fox News y la protesta. Él quiere salir y hacer algo. Oh, ¿qué te pasa? Ir a casa. Ir a casa. Pero el portador de la cola te ha atrapado. El portador de la cola ya te agarró. Ahora quieres hacer algo al respecto. ¿Ves? Eso fue lo que pasó en Rusia. ¿Qué pasó en Rusia? Pon a esos dos bandos. No es blanco o negro. Pasa con republicanos y demócratas. Se odian. Blancos odiándose entre sí por ideología. Solo política. Son solo gustos distintos. Tú los dejas en el fregadero y yo los paso al escurridor, pero pelearemos por simples preferencias. Sobre pelearnos por esto, ¿ves? Pitbulls listos. Ya tienes a los pitbulls listos. Te comparto algo y como ando inspirado, ahí voy. Esa gente, uy, no, esto me lleva a mi cuarto punto, así que mejor de una vez lo digo. Pero esa gente, para hacer que esos pitbulls peleen, no solo hacen enojar a un lado, hacen enojar a los dos lados. O sea, uno de los suyos está sacudiendo a este perro y el otro está sacudiendo al otro perro. Ellos están en ambos lados, J. Malvo, con la intención de causar conflicto. Y así están en el Partido Comunista y también en el Partido del Rey. Y actúan como si estuvieran con los dos lados, como el del auto, según jala sin nada, solo quiere comer. Dice andar con el rey, es mentira. Estaría contigo. 4 hombres aquí dicen, ve a la Plaza Roja. Este dice, ¿oíste? Yo no lo haría. ¿Cómo la gente te va a respetar si ni siquiera pueden respetarte? Tú sabes quién eres. Moviendo esos pitbulls, ¿verdad? Moviendo esos pitbulls. Punto número 4. Mira esto. El rey no estaba al tanto de las sociedades secretas y la Cruz Roja en su país. A eso es a lo que quiero llegar.
sociedades secretas y la Cruz Roja en su país. Mira, Edom aprendió que no pueden hacer todo el trabajo, pero tienen que contratar ayuda ilícita de otras naciones, de otros grupos de personas que ellos llamarían el Dios o los Bojim. Y entonces comenzaron a establecer y abrir lo que tú llamarías sociedades secretas de otras naciones para colaborar estrechamente en conjunto con ellos y cumplir con sus formas manipuladoras de crear disturbios civiles y desestabilizar y destruir naciones enteras. Así que crearon sociedades secretas, Break Team igual a 0.5S/diagonal, ok, operando bajo. Ahora, los Xochitl estaban en la cima y estas sociedades secretas llegan muy abajo, pero operaban bajo la familia Rothschild. Algunos lo llamarían la mesa redonda. ¿Ves? Uy, eso estuvo fuerte justo ahora. Oh, Dios. Y entonces vas a tu pequeña reunión de sociedad secreta y tienes todas tus señales secretas y apretones de mano y gestos secretos. ¿Ves eso? Y tomas fotos y nadie más sabe, oye Dios, ¿qué estás comunicando? Pero los de la sociedad sí saben, ok, está bien, ellos saben que eres uno de ellos. ¿Está bien? No voy a decir nombres porque sé que hay algunos en la iglesia que van a sus pequeñas reuniones secretas de la logia. Entiendo eso. ¿Está bien? Pero un día, te lo digo y te lo voy a profetizar ahora mismo, un día vas a tener que elegir entre tu sociedad secreta y tu Salvador. Vas a tener que elegir entre Dios y tu logia. Vas a tener que elegir entre el pueblo de Dios y los edomitas que dirigen tu sociedad secreta. Vas a tener que elegir. Puedes ser ingenuo si quieres, pero mejor investiga y haz tu tarea. Revisa los protocolos. Ahí nombran las sociedades secretas que desarrollaron los askenazis. Ellos controlan Agón y se infiltran en las iglesias como ministros o diáconos. Se disfrazan con afiliaciones religiosas, aunque en realidad no tienen nada que ver con la religión. En tales sociedades, haces cosas contrarias a la Biblia y a los mandamientos. Y mira nada más, ellos te van a llamar. Tú piensas que los favores son gratis. Tú piensas que los trabajos son gratis. Evitar multas con señas o calcomanías parece gratis, pero nada lo es, salvo el Evangelio. Ellos te van a llamar. No haces tratos con el diablo. Ellos te van a llamar. Y cuando te llamen, ¿qué vas a responder? Hicieron la llamada en Rusia, hermano. Hicieron la llamada en Rusia. Y las sociedades secretas derribaron esa nación. La derribaron por Edom. La derribaron por los askenazíes. Tienes que hacer tu trabajo, hombre. Tienes que hacer tu trabajo. Estábamos, oh Dios, creo que estábamos en DC y Atlanta. Uno de los hermanos de la escuela de Hebreos me dijo, pastor, cuando me necesite, me levantaré y hablaré sobre la sociedad secreta. Hermano, detente. Pastor, no importa, yo estuve ahí y contaré todo. Le voy a decir a todos cuál es el final de eso. Ya no estoy en eso y hablo en contra de ello. ¿Ves? Un día tal vez invite a ese hermano aquí, porque no hay lugar, aleluya, donde las sociedades secretas tengan más influencia que en la iglesia negra. En la iglesia negra, hermano. ¿Ves? En la iglesia negra. ¿Está bien? Sí, lo voy a decir tal cual ahora mismo. Ahí en la iglesia negra. Denominaciones enteras están metidas en eso totalmente. La denominación bautista, híjole, está metida hasta el cuello. Pastores y obispos y gente de muy arriba están metidos hasta el fondo. A veces vas a ver el anillo, a veces ves el apretón de manos.
Un hombre no puede servir a dos señores. Un hombre no puede servir a dos señores. O amas a uno o desprecias al otro. Escúchame bien. Algunos ya vinieron a Philly ya. Ya hemos tenido algunos que me hablaron de eso. Ya han tenido algunos. Escucha. O sí, ya hemos tenido algunos. Bueno, ya se está acercando. Te van a llamar y el Altísimo también te va a llamar. No vendan a su gente por un poco de dinero. No vendan a su gente por un puestecito. Eso solo va a durar unos cuantos años. No vendan a su gente por un poco de prestigio. Salir de una multa. Conseguir un contratito, cortar el pasto o lo que sea con esa empresa. No vendan al pueblo de ya por 30 piezas de plata. No es una sociedad secreta, es una sociedad de Judas. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Y todo lo que les pido a mis hermanos es que investiguen por su cuenta. Haz tu propia investigación, ¿ok? Pero había tantas sociedades secretas, no es solo una. Son muchísimos grupos de hombres y mujeres, blancos y negros, judíos, así llamados, y gentiles, muchísimos. Están a la cabeza de todos y les obedecen. Suelen estar en ambos lados del conflicto, en partidos políticos, el ejército y el gobierno. Donde sea que mires, ahí están. Se metieron sin que nadie se diera cuenta, tratando de llegar directo a la cima. Así que cuando sus jefes necesitan que hagan algo, lo van a hacer. No fue nada. Para Stalin engañar a Alemania para que no invadiera a Gran Bretaña y fuera a la guerra con ellos, no fue nada. Todo lo que tenían que hacer era llamarle a Stalin. Él ya estaba ahí, hermano. Otro grupo que tenían operando en Rusia en ese tiempo era la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja. A veces veía las noticias y me enojaba con esos países. Me enojaba con Irak o Venezuela o algunos de esos otros países. Tienen hambre y sufren desastres como terremotos. En las noticias decían, Bennett, que no dejaban entrar a la Cruz Roja. Yo decía, ¿pero qué les pasa? La Cruz Roja traen suministros médicos y comida y traen cosas buenas. Y la gente sabía algo que nosotros simplemente desconocíamos en aquel entonces. Los askenazíes, a través de Jacob Schiff, habían donado mucho dinero a la Cruz Roja, siempre que si tu organización está abierta a grandes donaciones, a veces ese dinero viene con condiciones. Y la Cruz Roja se abrió a la causa. Al ir a Creature Jack Island, verás fotos de la Cruz Roja y todo eso. Lo que hicieron fue meter tantas donaciones que prácticamente lo compraron, hombre, y metieron a la gente que querían en la Cruz Roja. Y cuando Rusia pasó por algo con los zares, la Cruz Roja llegó, pero en realidad no era la Cruz Roja, eran banqueros, abogados. Me choca ver heridos, ni saben qué onda, curan balazos con feria. No sabrían qué hacer porque todos estaban encubiertos. No ayudan, solo dañan. Investígalo, búscalo. En la calle dicen que no todo el dinero es dinero bueno. Hay que vigilar ese dinero, hay que vigilar ese dinero. Tienes que vigilar ese dinero. Oye, escucha, déjame hablar de ello ahora mismo, ya que estoy aquí. Hemos estado viendo Black Lives Matter. Marina, Mark, Brian, vimos Black Lives Matter.
Y cuando salieron por primera vez, eran algo de poca importancia. Y la gente negra estaba de acuerdo. Vidas importan. ¿Está bien? Y entonces sucedió algo. Explotaron. Se enfurecieron tanto que pintaron Black Lives Matter en el centro de Washington, D.C. De pronto surgieron. Todos hablaban, era Black Lives Matter. Incluso Trump habló, estaba en todos lados. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Black Lives Matter, escuchen bien, escuchen bien. Ese dinero tiene condiciones. El dinero tiene condiciones. Busqué a sus mayores donadores y todos sus mayores donadores los apoyan. George Soros. Sus mayores donadores en este momento. ¿Qué es eso? Apple. Amazon con Jeff Bezos. Ese dinero tiene condiciones. Ese dinero tiene condiciones. Así que Roseland dio millones a Black Lives Matter. Y el otro día estaba viendo la plataforma política. Y es curioso cómo ahora están más organizados y cómo han cambiado las cosas. Están pidiendo reparaciones y eso está bien. Están pidiendo justicia y eso está bien. Luego vi la plataforma política y estaban pidiendo un ingreso básico para todos los ciudadanos de Estados Unidos. Para los que no saben qué es eso es comunismo. Eso es que te den un cheque por no hacer nada. Eso de repartir la riqueza, Egon, es un plan socialista comunista. Escúchame bien aquí. Estás perdiendo tus organizaciones. Las estás perdiendo para que se las coman. Estás permitiendo que entre el dinero. Y cuando ese dinero entre, va a dejar de ser Black Lives Matter como solía ser. Va a tener toda una agenda diferente. ¿Alguien me escucha aquí hoy? ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Más vale que cuides ese dinero. Trajeron a la Cruz Roja y si Black Lives Matter no tiene cuidado, también nos van a comprar. Así que toda nuestra gente de la escuela de los hebreos salga y empiece a estudiar sus contribuciones y las cosas que les están llegando. Mira a George Soros, mira a Jeff Bezos, mira, tengo uno para ti. Se llama Democracia Yense. Son grandes donantes del Partido Demócrata y Soros es uno de ellos, un grupo de personas sumamente ricas. Para ser parte de este grupo, tienes que donar $200,000 al año a la organización sin fines de lucro o al grupo que ellos elijan. Si puedes llegar ahí y soltar $200,000 así nomás, a quien ellos te digan, puedes ser parte de este grupo, ¿verdad? Ese grupo ha invocado el movimiento Black Lives Matter. Dijeron, te vamos a dar el dinero, cariño, te vamos a dar el dinero. ¿Está bien? Mi oración es que las vidas de los negros sigan importando incluso después de que llegue el dinero. ¿Sabes? ¿Sabes? Pero te voy a decir algo. Escucha, yo no puedo parar. Hola, tenga usted muy buen día, señor Sam. ¿Cuál es el fin de Estados Unidos en esto, Malvo? Está bien. Brent, me quedo, luego veo los detalles. Pero ¿cuál es el fin? Nunca serán como Estados Unidos, Brian. Te llamo bebé delante de toda esta gente. No sé cómo.
No sé de dónde salió ese nombre. Me lo he inventado. Bebé, ahí lo tienes. Yo le llamo bebé, pero escucha. ¿Cuál es el objetivo final? Llevemos esto hasta el final. Quieren dividir a Estados Unidos, tío. Está fuerte. Demasiado rico. Demasiado peligroso. Quieren dividirlo. Quieren que nos volvamos muy hostiles y volátiles entre nosotros, republicanos contra demócratas, negros y blancos. Tanto que parecemos un matrimonio harto. Le decimos a Estados Unidos, queremos el divorcio. Buscan volver a la guerra civil, hermano, siempre han querido esa división. Perdieron ante los Ups, pero quieren regresar y ganar esta vez. Estados Unidos está tan cansado del clima político, está tan tóxico, que la gente está empezando. Esta semana escuchaba las noticias y hablaban de eso. Hicieron un especial sobre si Estados Unidos debería divorciarse. Dije, hombre, míralos. A plena vista, míralos. ¿Cómo lo repartirían, pastor? Vean la lámina año 2008. 2 países azul y rojo. Un republicano y mayoritariamente blanco. Una liberal, demócrata y mestiza. Es su objetivo. 2008 es el mapa electoral y lo seguirán. Es la meta. Es profético. Tal vez lo veamos. Es la meta. Hay que ver dónde vivir. Ojalá ya nos lleve a casa. Pero mira, esa es la meta. Quieren regresar a eso y tienen a sus pitbulls. Pelosi, Trump, BLM y el KKK tienen sus pitbulls. Republicanos y demócratas, todos quieren entrarle. Están en ambos con secretos. Te traigo y nos vamos. Ándale, ándale. Echa fuera al burlón. Echa fuera al chismoso. Tú puedes resolverlo. No tiene que estar dividido. No tiene que ser guerra, secesión ni nada parecido. No tiene que ser Texas la capital de la nación republicana y de ese líder demócrata no hace falta, fuera chismoso. Echa fuera al burlón, sácalos de tu país, sácalos de bancos, escuelas y de ahí. En Rusia, Nicolás tenía todo ese rollo pasando. Perdió contra Japón, se descuidó y mataron a su compa. Ese era como el cerebro de la operación económica. Hubo caos. Voy con la lista, vuelve. Tenía esas sociedades secretas y la Cruz Roja se infiltró para sembrar división. Y Nicolás vio las señales, el rey Nicolás. Y lo que hizo fue abdicar el trono. Dijo, ya no lo quiero, quédenselo. Abdicó. Cuando abdicó, su primo Miguel llegó e intentó hacer esto. Ya no quieren zares. No querían reyes en Rusia. Así, Michael también abdicó. En 1917 estalló la Revolución Rusa. En febrero se dio la primera, la Revolución de Febrero. Alexander Kerensky iba a denunciar una sociedad secreta. Él era parte de una, pero entiende que esa sociedad es solo el intermediario. El poder le pertenecía a Edom. Te van a usar y cuando termines, te van a quitar del camino. Tuvieron una revolución en febrero. La sociedad secreta tomó el control de Rusia. Tuvieron otra revolución en octubre con los bolcheviques. El partido político liderado por Edom, Lenin,
Trotsky, Stalin, ellos tomaron el poder. Y todavía siguen en el poder. 1918, checa esto. La familia real rusa es ejecutada, no abdicó. ¿Por qué matarlo? Déjalo ya. Mataron a Nico. Mira a su familia, mataron a todos. Velo en la otra lámina. Debe ser su familia, su esposa, sus hijas. Y todavía se atreven a hacer una caricatura sobre Anastasia, ya sabes, la heredera rusa que estaba desaparecida. Pero mataron a Nicolás, carnal, y a su esposa y a sus hijos. Así es. Algunos dicen que apenas encontraron algunas partes de sus cuerpos en 2007. ¿Ves? Bueno, ¿qué pasó después de que mataron a la familia real y los askenazíes tomaron el control? Pastor, los askenazíes no tomaron el control. Tengo pruebas. Pastor, ese no era Edom. Tengo pruebas. Y por si no has visto todas las demás pruebas que te di, ¿cómo sabemos que tienen poder? ¿Cómo tomaron el poder? Bueno, en 1922, adivina que se abrió en Rusia el banco. Banxico. Stalin manda. Tienen su reserva federal y manejan los fondos. Rusia cayó bajo su control. Ya acabó. Ya vimos su control, volvamos a la Segunda Guerra Mundial. Alemania puede ir y tomar Gran Bretaña. Están indefensos. Pero Rusia, bajo el control de los edomitas, provocó. Empiezan a tomar tierras alrededor de Alemania. Espérate. Ya tengo bajo control a Gran Bretaña, pero no difundas aquí el comunismo ni su ateísmo. Verás, Stalin, voy a por ti. Está bien, la operación Barbarroja se pone en marcha. Sigue así, Brit, la mayor invasión de la historia de la humanidad. Al menos una de ellas, Alemania dice, vamos a por vosotros porque descubrimos que tenéis el control, que tenéis el mismo control que Gran Bretaña. Vamos a por vosotros. Invaden Rusia como un hombre. ¿Está bien? Cuando invaden Rusia, lo hicieron tan bien, Brian, que casi llegan a Moscú, la capital. Y luego pasó algo, el invierno. El invierno ruso llegó. Y si no sabes nada de Rusia, el frío, bebé, si no eres de allá, no lo aguantas. Ese invierno ruso detuvo la máquina de guerra alemana. El Blitzkrieg no solo se detuvo, sino que se paró por completo. Rusia estaba en retirada. Ante ese clima, Rusia retrocedió y empezó a contraatacar. Para no hacer el cuento largo, fue la primera vez que el ejército alemán tuvo que retroceder y siguieron retrocediendo. ¿Ves? Y fue en ese momento cuando Alemania recibió su primera derrota contra Rusia. Es cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Está a punto de ser el día de las playas de Normandía y todas esas batallas increíbles de las que escuchamos, que ahí viene Estados Unidos. Todo eso está a punto de suceder justo aquí. La marea ha cambiado para Alemania y nunca volverá a estar a su favor. Así fue como Edom tomó el control de Rusia y también están tomando el control de Estados Unidos. En cada partido en el que estamos, incluso el nuevo movimiento Black Lives Matter está a punto de ser tomado. Adelante
Investiga nuestra institución política más grande y vas a descubrir que Edom fue quien la inició. La financiaron o todavía la manejan. Incluso nuestra querida Jacob Schiff, quien financió el comunismo en Rusia, era miembro de la junta directiva de la NAAC. Tenemos que conseguir algo que sea nuestro y mantenerlo nuestro, o nunca vamos a obtener la libertad que deseamos. ¿Veis? Corremos rápido tras otros. Estamos listos para someternos a líderes externos, pero no queremos hacerlo entre nosotros mismos. No nos doblegaremos el uno ante el otro. ¿Qué les pasa a los negros? Dios nos cambiará y guiará. Dolerá, habrá llanto. Va a ser triste. Como dijo Lebrón, solo nos tenemos a nosotros. Cuando despertemos, seremos capaces de despertar al resto del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu historia. Te damos gracias por tu verdad. Padre, nos damos cuenta de que el enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Sabemos que es el enemigo quien es el padre de la mentira. Y todas esas mentiras de la historia no vienen de ti. Así que nuestra oración es que ilumines la oscuridad en nuestros días. Que tú uses, Señor Dios, sí, que uses la autopista de la información, los libros, las bibliotecas, los predicadores y los profetas para educar a tu pueblo sobre lo que realmente pasó. Padre, mientras aprendemos. Conocer la verdadera historia nos ayuda a no repetir los graves errores de nuestro pasado. Oh Dios, enséñale a nuestras organizaciones que no todo el dinero es buen dinero. Enséñales a nuestras organizaciones a mantener el control para que podamos asegurarnos de que nuestras organizaciones te honren. Ayúdanos, Dios, a echar fuera a los burladores y a los chismosos. Ayúdanos a identificar a aquellos que solo están asusando al pitbull para pelear. Dios, revela lo que hace el enemigo en Estados Unidos y ayuda a Israel, al verdadero Israel, ayuda a Judá, ayuda al hebreo. A no quedar atrapados en ningún conflicto sensacionalista o fabricado, que no tiene por qué suceder. Bendícenos con sabiduría más allá de nuestros años, sabiduría más allá de este plano terrenal. Bendícenos con más sabiduría que nuestros maestros y más sabiduría que incluso nuestros enemigos. Bendícenos con la sabiduría de Dios en estos últimos días. No solo despiértanos, sino despiértanos a la gloria que compartimos con usted. En los días de David, en los días de Salomón, en los días de Ezequías, en los días de Josafat y Josías. Despiértanos para un regreso glorioso, Frey. Despierta, aristocracia. Despertar. Nuestros monarcas han librado al mundo de los líderes del pueblo. Pero levanta a tus líderes y a tu pueblo, Dios, en cada estado, en cada nación, en cada ciudad. Levanta de nuevo a los líderes de tu pueblo y dale a tu pueblo un corazón sumiso. Ayúdales a no ser envidiosos. Ayúdales a no odiar. Ayúdales a entender que a veces hay alguien más grande que ellos presente. Ayúdales a poder ver cuando alguien está ungido, para ayudar a sacarlos del pozo. Ayuda a nuestro pueblo, Dios. Ayuda a nuestro pueblo, Dios. Que dejen de seguir a Edom y empiecen a seguirse unos a otros, especialmente a los que tú has llamado. Así que ahora mismo en Atlanta, ahora mismo en DC, ahora mismo en LA, ahora mismo, aleluya,
en Arkansas, en Houston, en Dallas. Levanta a tus líderes, úngelos y equípalos. Dios, da sabiduría y entendimiento para guiar a tu pueblo y el liderazgo de tu pueblo. Levanta más iglesias como Filadelfia ahora mismo, Rey. Levanta pastores y profetas y obispos que hablen la verdad con amor para el bien de tu pueblo. Ahora, Dios, oramos para que bendigas a tu pueblo, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo. Te rogamos que seas misericordioso con tu pueblo, que alces tu rostro hacia nosotros en estos últimos días y que nos des salón. Sabemos lo que está haciendo el enemigo, pero nuestro Dios es más grande y su poder no tiene parangón. Así que, Dios, haz lo tuyo. Te rogamos que te levantes y disperses a nuestros enemigos. En el nombre de Yeshua Jesús, oramos. Amén, amén y amén. Permanezcan un rato en adoración.